Carlos Solarzano Fernández nació en San Marcos, Guatemala, el 1 de mayo de 1919. Vivió su infancia en aquel país donde cursó la enseñanza primaria y secundaria, tanto en francés como en español, hasta obtener el diploma de bachiller en Ciencias y Letras, de origen guatemalteco, pero naturalizado mexicano. El dramaturgo, novelista, escritor, crítico teatral y promotor del teatro latinoamericano. Bisnieto de Justo Rufino Barrios, primer presidente liberal de Guatemala, creció en la hacienda cafetalera de su padre. Fue ahí donde tuvo un primer acercamiento con las antiguas historias narradas por su nana indígena, y compartió sus primeros juegos con los hijos de los peones de la hacienda. Llega a México a sus 17 años, se matriculó en la Facultad de Arquitectura de la UNAM para cumplir con el deseo familiar, pero al mismo tiempo estudió letras hispánicas por vocación personal en la misma universidad. Como arquitecto únicamente construyó la casa que habitó. Tras titularse de ambas carreras, eligió las letras como profesión, hizo un doctorado y se dedicó a la docencia. En 1946 se mudó a París, becado por la Fundación Guggenheim para estudiar teatro. Al no haber una carrera de teatro como tal, optó por estudiar materias prácticas en el Conservatorio y aspectos teóricos en la Sorbona. En este periodo escribió Doña Beatriz la Sinventura, una obra histórica sobre la infortunada esposa de Pedro de Alvarado, después de la muerte del conquistador. En 1946 se graduó de doctor en letras con la tesis Espejo de Novelas, un estudio acerca de las novelas de Unamuno. Obtuvo la beca Rockefeller en 1948 para hacer estudios interdisciplinados de arte dramático. Llevó algunas materias en el Conservatorio Nacional de Francia y cursó materias teóricas en Sorbona. Le fue asignado el Teatro Hebertot para conocer de cerca las disciplinas del teatro. En contacto con el director de ese teatro, Marcel Herrand, conoció y estableció relación con algunos distinguidos dramaturgos franceses, como Albert Camus y Emmanuel Robles. En 1952, el rector de la UNAM le encomendó la creación de un teatro universitario profesional, dependiente de la Dirección de Difusión Cultural, así como la organización del Teatro Estudiantil Universitario, que conformó grupos de teatro experimental en diversas facultades de la universidad. En 1954 fue designado formalmente director artístico de la Compañía de Teatro Universitario, la cual llevó a cabo bajo su tutela una invaluable labor de difusión teatral en diversos foros de la capital de la República. Durante su gestión al frente de esta compañía, que se extendió hasta 1970, el Dr. Solarzano dirigió la puesta en escena de un repertorio moderno y renovador de obras seleccionadas. Al finalizar esa gestión, Solarzano se dedicó a la crítica teatral, a la docencia. En este tiempo realizó una importante labor en la difusión del teatro latinoamericano. La producción intelectual del Dr. Solarzano ha sido abordada en varios libros y ensayos. Entre los libros destacan Carlos Solarzano y el teatro hispanoamericano, 1970. Falleció el 30 de marzo de 2011 en la Ciudad de México, donde residía desde 1930. El título de la obra se debe a que los habitantes del pueblo se encontraban en precarias condiciones. Su pueblo se encontraba gobernado por un ente todopoderoso, que lo único que quería era un beneficio propio. Para lograr su objetivo utilizaba a la Iglesia Católica. De esa manera los pobladores no protestaban, ya que respetaban a la Iglesia. Ellos pensaban que esos males provenían de Dios. Las manos de Dios trata sobre la vida de Beatriz, cuyo pueblo vive en una miseria física y espiritual, y está en manos de un ente todopoderoso que posee todas las tierras de la ciudad.
Este ente o dictador siembra el terror en la comunidad mediante la fe católica para controlar las mentes del proletariado. Beatriz quiere liberar a su hermano, quien fue acusado de rebelión y encarcelado por atreverse a reclamar unas tierras que heredaba de su padre. Esta tierra fue arrebatada por el gobierno por causa de unas supuestas deudas que el padre de Beatriz tenía. El joven fue acusado de tratar de alentar a la comunidad a sublevarse contra el amo. Beatriz, persuadida por el personaje del forastero, el diablo, decide robarse unas joyas que estaban en manos de una estatua de la iglesia, para así comprar de forma ilegítima la libertad de su hermano. Al ser descubierta, es condenada a morir, pero ha logrado despertar la duda en el pueblo. Entre los problemas que se desarrollan en la obra destacan los siguientes: la fe en Dios y el paraíso como medio evasivo de una realidad intolerable, el miedo que paraliza el quehacer humano, la cosificación del hombre, la superstición como elemento fundacional en la conciencia latinoamericana, la influencia del mito y la ficción en la vida humana, la prostitución como sinónima de libertad, la concepción de un Dios castigador, la duda como pecado y la Iglesia como estructura política capaz de manipular la mente colectiva de un pueblo creyente. El personaje de Beatriz remite a varios mitos, es como el ideal femenino dantesco que ayuda a salvar al descarriado, su hermano, que es una especie de Dante que necesita de la ayuda de su hermana para escapar de la muerte. Al mismo tiempo, Beatriz es como una Antígona, que se opone a los designios del amo a pesar de que sabe plenamente que eso lo condenará en todo sentido, pero la fuerza de la sangre es más poderosa que los designios del amo. El espíritu prometeico de esta pieza representa la preocupación de Solarzano en torno al problema de la libertad, del ejercicio libre de la conciencia y de la posibilidad de que sea el hombre que tome las decisiones trascendentales en su vida cotidiana y no la que haga una identidad metafísica. El diablo en esta historia es representado como un Prometeo que trata de que la conciencia nazca en los personajes oprimidos. No le interesa apoderarse del alma de Beatriz ni de ningún otro personaje. Su propósito es que los humanos se den cuenta de que son patronos de su propia alma y que éste es libre por naturaleza. En los personajes de la obra podemos encontrar el campanero, un sacristán, una muchacha del pueblo, un carcelero y un coro de hombres. La figura literaria de la obra es el existencialismo, ya que hace análisis de las existencias humanas, hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes, de categorías abstractas, ya sean relacionadas con las cosas morales o religiosas. Con relación al narrador de la obra, no posee narrador porque no sabe quién es el que cuenta la historia. Tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje es artificial o lenguaje formal. Este, para crearse, es mediante un acuerdo arbitrario entre diferentes personas, para así pueda ser utilizado con determinados fines. El tema central de la obra, Las manos de Dios, es la injusticia, ya que la obra gira en torno a la vida de los personajes Beatriz y su pueblo, que viven en una miseria física y espiritual, debido a que están en manos de un ente todopoderoso que posee todas las tierras de la ciudad. Este ente dictador siembra el terror en la comunidad mediante la fe católica para controlar las mentes del proletariado. La iglesia se hace cómplice del abuso, mitigando el hambre, las necesidades y las injusticias de las que son objeto los personajes, con el temor de subordinar la ley divina y condenarse a vivir eternamente en el infierno. El pueblo no acude a la iglesia por amor, sino por miedo y por tradición o ley irrevocable. Las manos que dirigen al pueblo están llenas de poder. Estas manos políticas y religiosas construyen una imagen de un ente superior castigador para hacer del pueblo lo que les plazca. Por estos motivos, la injusticia se hace presente a lo largo de la obra. Los temas secundarios presentes en la obra son la fe en Dios y el paraíso como medio evasivo de una realidad intolerable, el miedo que paraliza el quehacer humano, la cosificación del hombre, la superstición como elemento fundacional en la conciencia latinoamericana, la influencia del mito y la ficción en la vida humana, la prostitución sinónima de libertad, la duda como pecado,
La fe ciega en un Dios castigador y su promesa de salvación si se siguen los mandamientos de la tradición eclesiástica, lo cual se aprecia en el personaje del cura, y la Iglesia como estructura política capaz de manipular la mente colectiva de un pueblo creyente. Esta obra desarrolla temas que son muy difíciles de aceptar popularmente, debido a todas las creencias que tenemos fuertemente arraigadas en nuestra sociedad, pero este autor, desde mi punto de vista, valientemente decidió abordar estos temas debido a que consideraba importante que las personas, más en específico el pueblo trabajador, analizasen su entorno para no convertirnos en un pueblo ignorante y por lo tanto manipulable. Las clases sociales se podían diferenciar con facilidad. En la clase alta se encontraban las personas con poder económico, como los burgueses, y los propietarios de tierras junto con las personas con poder político. En la clase media se podía encontrar a las personas que vivían en las ciudades y tenían estabilidad económica. Por otra parte, en la clase baja se encontraban los pobres y minorías, tales como los indígenas, quienes trabajaban en áreas rurales, hacían trabajo de mano de obra pesada o eran empleados en las casas adineradas de las ciudades. Las clases altas ejercían control sobre las bajas. En el caso de la obra, el hombre más rico del pueblo ejercía control sobre la clase pobre, que en este caso era el pueblo. También se observa cómo la Iglesia, que tiene una gran influencia, trata de controlar a los creyentes por medio de mitos y supersticiones sobre un Dios castigador y su promesa de salvación. En cuanto a la economía, México dio grandes pasos, que se podían reflejar en sus ciudades, mas sin embargo, la urbanización avanzaba a costa de tomar las zonas rurales, y los campos o fincas se volvían posesión de las personas con poder. El avance más predominante fue la introducción de la televisión, que solo las familias privilegiadas tenían el placer de disfrutar. La clase privilegiada tenía el control de todas las tierras y bienes. En el caso de la obra, había un hombre que controlaba el pueblo y era dueño prácticamente de todas las tierras de este pueblo, y por lo tanto se consideraba dueño de las personas. La corrupción ha estado presente a lo largo de todos los gobiernos del mundo. Un método muy recurrente que se utiliza para ganar el voto popular es presentarse haciendo uso de la religión como muestra de los valores y buenas intenciones del partido político, y en la mayoría de los casos este método funciona, debido a la gran estima que tienen las personas por la religión, y de esta manera se ejerce una influencia religiosa para estar a favor del partido político. Muchos partidos mantienen este método ya estando en el poder, para poder encubrir o desviar la atención de sus abusos del poder. En el caso de la obra, las manos que dirigen al pueblo están llenas de poder. Estas manos políticas y religiosas construyen una imagen de un ente superior y castigador para hacer del pueblo lo que le interesa. La cultura latinoamericana está llena de supersticiones, en especial países como Guatemala y México. Las supersticiones o mitos tienen mucho peso en la conciencia popular. Los personajes del cura, el sacristán y el amo todopoderoso son buenos ejemplos de cómo se puede aprovechar las creencias para manipular al pueblo. La década de los 50 eran tiempos de cambio. Finalmente hubo justicia para la mujer y le fue concedido el voto. Fue la consolidación de la época de oro del cine y teatro mexicano, y un suceso muy importante que marcó el arte fue que Luis Buñuel dirige Los Olvidados, cinta que rompe con el ideal cinematográfico de los pobres que viven historias de amor y además mostró la miseria de la Ciudad de México sin recato. También Octavio Paz publica El laberinto de la soledad, ensayo donde hace un profundo análisis del mexicano, y esto rompe muchos clichés idealizados del arte mexicano y abre puertas al hombre frente a la necesidad de una conciencia para resolver sus problemas comunes, la libertad y su existencia humana. Para los latinoamericanos, la religión es algo muy importante, cuyos dogmas se nos son enseñados desde la infancia, y por lo tanto, la religión tiene raíces muy profundas que se han formado desde generaciones y generaciones, llegando a convertirse en algo casi incuestionable, y en cierta parte, volviendo a las personas sumisas ante la autoridad o influencia de la Iglesia, tornando todo lo que ésta haga o diga como una verdad absoluta. Las clases sociales explotadas encuentran consuelo en la religión, debido a la creencia de que después de esta vida se les será recompensados con un paraíso eterno.
pero para ganarse este paraíso deben de seguir todas las leyes que establezca la Iglesia, en muchos casos dándole más importancia a las leyes del hombre expresadas por medio de la Iglesia que a las leyes de Dios, y de no seguir estas leyes te convertirás en un enemigo de Dios. Esta realidad latinoamericana fue especialmente recalcada en la obra. En conclusión, lo que Solórzano nos quiso transmitir en su obra, en base a su contexto económico, social, cultural, político y religioso, es una evidente preocupación por la libertad y la educación de los pueblos. Critica fuertemente a la Iglesia, al Estado y a las fuerzas o clases poderosas que abusan del proletariado. No ofrece soluciones, sino que dudas. Según Solórzano, la duda es el principio de toda posibilidad de cambios. El hombre que duda, busca, se pregunta y en el proceso crece. Hoy día se puede decir que la sociedad establece cierta diferencia entre fe y manipulación, pero falta camino. Todavía existe en el mundo pueblos sometidos por su ignorancia. Uno de los aciertos de Solórzano en Las manos de Dios es el haber dejado el final abierto, lleno de esperanzas y posibilidades. Esta obra es fundacional si se quiere conocer la parte mítica de la conciencia hispanoamericana. Mediante esta obra se conoce la realidad de un pueblo, vista, irónicamente, a través de su ficción. Es un verdadero triunfo latinoamericano. La estructura interna de Las manos de Dios. Las manos de Dios tiene 3 partes: el inicio, el desarrollo y el final. Las manos de Dios empieza sobre la vida de Beatriz, cuyo pueblo en el que vive está en una miseria física y espiritual, y está a manos de un ente todopoderoso que posee todas las tierras de la ciudad. Este ente o dictador siembra terror en la comunidad mediante la fe católica para controlar mentes del propietario. Beatriz quiere liberar a su hermano, quien fue acusado de rebelión y encarcelado por atreverse a reclamar unas tierras que fueron heredadas por su padre. En el desarrollo, entre los problemas que se desarrolló y se destacaron fueron los siguientes: la fe de Dios y el paraíso como medio evasivo de una intolerable, el miedo que paraliza el quehacer humano, la clasificación del hombre y superstición sinónima de la libertad, la concepción de un Dios castigador, la duda como pecado y la Iglesia como estructura política capaz de manipular la mente colectiva de un pueblo creyente. El final, el personaje de Beatriz remite varios mitos. Es como el ideal femenino, dantesco, que ayuda a salvar al descarrilado de su hermano, que es una especie de Dante que necesita la ayuda de su hermana para escapar de la muerte. Al mismo tiempo, Beatriz es como una antágona que opone plenamente que eso la condenará a todo sentido, pero la fuerza de la sangre es más poderosa que los designios del amo. La estructura externa de la obra Las manos de Dios lleva como título Las manos de Dios. La procedencia original es de la Universidad de Texas, digitalizada el 10 de diciembre del 2007 y tiene un número de páginas de 104. Y es género dramático. Recursos literarios. ¿Qué son los recursos literarios? Son el conjunto de técnicas, figuras teóricas y planteamiento estilístico que da un escritor con el objetivo de hacer un texto más rico y bonito al lector. Las figuras literarias, podemos observar que son 5 figuras literarias: personificación, anáfora, polisindetón, onomatopeya y etopeya. Personificación. Es un recurso que consiste en atribuir propiedades y cualidades humanas a objetos o cosas que están inanimadas, o animales a los cuales se les hace hablar, actuar y reaccionar como una persona. Les daré 3 ejemplos. La abeja charla con una flor. Aquí podemos observar claramente una personificación de una abeja. La otra sería: el sol le sonreía y eso hizo sentirse más fuerte.
Esta es otra personificación, porque estamos diciendo que el sol ríe. En realidad, no lo hace. La tercera sería los árboles lloran en otoño. Es otra personificación, porque los árboles no lloran, aunque caigan sus hojas. Anáfora es un recurso que consiste en repetir una palabra o expresión para reforzar o enfatizar una idea o algún sentimiento. Tenemos como ejemplo, el mar es azul, el mar es inmenso, el mar es azul. En estos versos se repite la palabra el, es decir, que estamos utilizando una anáfora. Polisindetón es un recurso que consiste en el empleo repetido de una conjunción para dar mayor fuerza y expresividad a un texto. Tenemos como ejemplo, y ahí fuerte se reconoce, y se cree, y se lanza, y avanza, y levanta espumas, y salta, y confía. En este verso se repite la conjunción y o conjunción y. Onomatopeya es imitar el sonido de una palabra por referirse a ella. Por ejemplo, cuando hacemos el sonido de una puerta o un fantasma. Por último tenemos etopeya. La etopeya es la descripción del carácter de una persona, así como sus costumbres e ideas. Tenemos el ejemplo de la obra Las manos de Dios, donde el carcelero le dice a Beatriz: eres una joven hermosa, puedes venderte al amo para que deje a tu hermano en libertad. Tipo de ambiente. Tenemos tres tipos de ambiente. Tenemos el espacio físico, el espacio psicológico y el espacio social. En el espacio físico significa el lugar donde suceden los acontecimientos. Puede ser abierto o abierta. Ejemplo, tenemos en la obra a la plaza y la iglesia. En el espacio psicológico también se conoce como atmósfera espiritual, que se envuelve en personajes y la acción. Ejemplo, al momento de que Beatriz roba las joyas de la imagen del Padre Eterno, la atmósfera es de nerviosismo y tensión. Espacio social, entorno de cultura histórica, económico, social y religioso, etc., donde se desarrollan los hechos, trata diversas temáticas. Ejemplo, la obra de Las manos de Dios presenta una temática religiosa. El género literario, tenemos como género el género dramático. Está concebido para representarse frente a un auditorio y a través de un grupo de personas o actores que representan un papel dentro de la historia. Ejemplo, esta obra fue representada por primera vez en el Teatro de Seguro Social en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1956 con la dirección de escena de Alan Lewis. El género dramático puede abordar cualquier tipo de temática. Ejemplo, el tema central de Las manos de Dios es la injusticia, el pueblo que vive en una miseria física y espiritual. Esta mano de un ente todopoderoso que posee todas las tierras de la ciudad. Uno de los objetivos fundamentales del drama es que el espectador se interese por la historia, la entienda y obtenga un desenlace. Es muy importante que la representación transmita fehacientemente el mensaje que quiere dar al público. Ejemplo, se basa en la autoridad de la iglesia, la burguesía hacia el pueblo. Lo único que le importa a la clase burguesa eran sus bienes personales. Es decir, veían a la gente muriéndose de hambre y no hacían el mínimo esfuerzo para ayudarla. El drama se ha llevado hoy a otras áreas de representación, como la televisión, el cine. No obstante, su principal zona de acción sigue siendo el teatro. Ejemplo, en la actualidad muchos grupos de teatro hacen la representación de esa obra. El género dramático es uno de los aspectos fundamentales para la formación de cualquier actor, ya que le dota
de las herramientas necesarias para interpretar cualquier papel. La fuente principal fue la realidad del autor, ya que nació y se crió bajo la educación feudal y religiosa. Al llegar a la madurez, Solórzano se dio cuenta de que la religión no funcionaba para alegrar o consolar, sino para someter al pueblo. La religión no difundía el amor y la caridad cristiana, sino el miedo al individuo. También, al momento de publicar su obra, las sociedades latinoamericanas estaban pasando problemas sociales, políticos, incluso económicos, y esto se ve reflejado en la obra. Por ejemplo, la rebelión del diablo se caracteriza como la sed de libertad. También está presente de forma pausante la existencia, la opresión y también la denuncia social. Considera al hombre como realización de sí mismo en una realidad dada. El hombre dispone para sí de realidades y posibilidades. Toma al hombre y sus circunstancias. Ejemplo: la vida misma no vale nada si tú no le das valor. Lo propio de la existencia humana es crear un sentido de la vida. Ejemplo: ¿por qué está él en la cárcel? ¿Por qué estamos todos presos? ¿Por qué? Una de las características principales es la libertad. Si la existencia precede a la esencia, el ser humano es libre e independiente de toda categoría. Por lo tanto, debe ser ejercida. Para el existencialismo, la libertad implica la plena conciencia de que las decisiones y acciones personales influyen en el entorno social, lo que corresponde del bien y del mal. Ejemplo: prostituta. Quiero ser libre, por eso me escapé de la casa donde estaba en la ciudad. Ahí, la dueña nos hacía trabajar toda la noche y a veces nos obligaba a acostarnos con hombres viejos y decrépitos como tú. Muchas noches, en las horas en que dormía, venía a despertarme para meter algún tipo a mi cuarto. Quiero tener derecho al sueño. La literatura expresionista se sirvió de recursos como el flujo de conciencia, el uso de un lenguaje desgarrado, la presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad, la elaboración de personajes abstractos o genéricos, las narraciones fragmentadas, la crítica a la burguesía y la presencia de lo grotesco como medio de representar la naturaleza humana. Ejemplo: ¿por qué no lo dejan en libertad? Tú sabes que su falta no fue grave. Todo su delito consistió en decir que las tierras que eran nuestras ahora son del amo, ¿no es verdad? Refleja toda una serie de preocupaciones profundas: la magia, los sueños, la religión y la filosofía orientales, el anhelo de hermandad universal. Ejemplo: cura. Yo soy el guardián, el que guía las ovejas del Señor. El autor expresa en la obra una clara preocupación por la libertad y la educación de los pueblos. Algunos problemas que se dan en la obra son la influencia del mito y la ficción en la vida humana, la prostitución sinónima de libertad, la concepción de un Dios castigador, la duda como pecado, y la Iglesia como estructura política capaz de manipular la mente colectiva de un pueblo creyente. También, el autor critica fuertemente a la Iglesia, al Estado y a las fuerzas o clases poderosas que abusan del proletariado. No ofrece soluciones, sino dudas. El hombre que duda, busca, se pregunta y en el proceso crece. Hoy en día se puede decir que la sociedad
establece cierta diferencia entre la fe y la manipulación, pero falta camino. Todavía existe en el mundo entero pueblos sometidos por su ignorancia.